Muy buenas tardes, estimadas autoridades presentes, estimados docentes, estimados estudiantes. El Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el equipo organizador de la Cátedra de la Tierra, Dr. Gonzalo Cruz Calderón, les da la más cordial de las bienvenidas a esta semana de actividades del tercer periodo académico 2022. Hoy lunes 17 de octubre. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. En este día vamos a contar con la participación de un especialista para un tema muy importante llamado una mirada al mundo mágico de los hongos. Bien, sin más preámbulo, voy a presentar la hoja de vida de la conferencista que nos acompaña hoy. Ella es la licenciada Karen Yulisa Enamorado Rápalo. Es egresada de la maestría en Ciencias Naturales con Computación en la enseñanza de la biología de esta casa de estudios. Es profesora de educación media en Ciencias Naturales con orientación en Biología y Química en el grado de licenciatura, también de esta universidad. Es estudiante de la carrera de Biología actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con diversos diplomados y diversos cursos en el área de biología. Dentro de su experiencia profesional, la licenciada Karen Yulisa ha trabajado como docente en diversos institutos, entre ellos el Instituto Central Vicente Cáceres, y actualmente se desempeña como instructora de laboratorio de biología en el Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Amiga, compañera muy estimada en este departamento, que en este día nos hablará del tema una mirada al mundo mágico de los hongos. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra. Compañera Karen Yulisa, sea bienvenida. Gracias por aceptar compartir con nosotros sus conocimientos en esta tarde. Gracias, licenciada Cintia. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer como una pequeña mirada al mundo de los hongos y espero que lo puedan disfrutar, ¿verdad? Es algo que a mí me despierta mucha curiosidad y que estamos aprendiendo de ellos cada día un poquito más en lo que se puede. Entonces, sin mucho más que decir, voy a compartir mi presentación. Espero que lo puedan ver. Cualquier consulta, entonces lo vamos a tratar de responder al final del. Me gustaría que los participantes estuvieran atentos y recuerden que tenemos como reacciones, entonces si yo les hago una pregunta, ustedes pueden poner el icono de levantar la mano para participar y ayudarme en el desarrollo de esta actividad. Entonces, sin más que decir, comenzamos hacia a ver una ventana, ¿verdad? Un poquito lo que es el mágico de los hongos. Ahora, tengo una pregunta y la primera pregunta es para todos. Si es lo que les decía, si pueden levantar el icono de la manito, entonces sería perfecto. ¿Qué son los hongos? ¿Quién me podría, quién tiene una idea de qué son los hongos o los ha visto alguna vez? Entonces, si ustedes los han visto o saben qué son, levanten la manita. Levanten el icono de la mano. Muy bien. Tal vez eso, muy bien. 12 participantes. Muy bien, entonces 12 participantes, ¿verdad? De los que nos están acompañando, de 340 por ahí, conocen qué son los hongos y los han visto alguna vez. Entonces, tal vez no han visto los hongos que tenemos, la idea en esta conferencia, pero quizás han visto a este personaje. Ahora le vuelvo a hacer la pregunta, ¿a ese personaje lo han visto alguna vez? ¿Pueden levantar el icono de la mano? Vamos por 54 personas que lo han visto, que lo conocen, 62, 68,
Muy bien. ¿Quiénes más? Muy bien. 81 participantes. Bien, entonces 81 participantes han visto a este personaje, ¿verdad? Bien, si quizás no lo vieron a él, es posible que hayan tenido un acercamiento a los hongos, ¿verdad? Tal vez ahí ya reconocen al personaje. A ver en el chat, ¿alguien sabe cómo se llama este personaje? ¿Sí lo han visto? 41 lo han visto, 40 lo han visto. Bien. Si no han visto a este personaje, quizás vieron a estos otros. ¿Quiénes vieron a estos personajes? ¿Quiénes vieron estas caricaturas alguna vez? Levanten la mano, tranquilos. La ventaja de levantar la mano es que no todos tienen que saber. Muy bien, 107 personas los han visto. 107, muy bien. ¿Y a este personaje lo vieron alguna vez? ¿Vieron esta película? Listo, 102 personas tienen la mano levantada. Entonces yo asumo que sí lo han visto. Es posible que ustedes no hayan notado, ¿verdad? Los hongos que se encuentran en esos paisajes. Pero posiblemente, bajen todas la mano porque quiero consultarles la siguiente parte. ¿Quiénes los han visto a los hongos de esta forma? Ajá, 88, 96, ajá. 110, 113, 114 personas han visto así. Ya lo volvemos a bajar. Qué rico, ¿verdad? Los han visto de esta forma. ¿Y quiénes los han visto así? ¿Alguna vez han visto que la fruta que está en la refrigeradora o que la tenían en la canasta, de repente tiene esos pelitos o le ven puntitos negros a la fruta, a los tomates? Inclusive le pueden ver estos pelitos, ¿verdad? Blancos. Son hongos, todos. Tanto los que aparecen en los videojuegos de Mario Bros, ¿verdad? Que aparecen formando casas, formando edificios que les ayudan a crecer al personaje, como las casitas donde estaban los pitufos, como los hongos que ayudaron a Alicia para poder pasar por la puertecita en Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, esos son hongos, los champiñones que les ponemos a las pizzas, a las lasañas, a las pastas, y esos que aparecen en nuestro refrigerador y que no son tan deseados. Entonces les voy a pedir que bajen la mano por cualquier otra pregunta que pueda surgir. Entonces, la pregunta de esta tarde es ¿qué son los hongos? Y tratando de no ser tan técnica, vamos a hablar de que los hongos son organismos que no son animales, no son plantas, son un grupo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces tendríamos plantas. ¿Cuáles son las características de las plantas? Que tienen hojas, que son verdes, que producen flores, no todas, pero sí muchas, que producen fruta. Entonces esa es la idea que nos viene cuando hablamos de plantas. Hablamos de animales y nos imaginamos un gatito, un perro, o insectos, o crustáceos. Entonces los podemos identificar como organismos totalmente diferentes a las plantas. Y los hongos forman un reino aparte de los animales y de las plantas. Durante mucho tiempo los hongos fueron considerados plantas. ¿Por qué? Porque tienen una forma como de sombrillita, ¿verdad? Tienen esa forma del sombrero, lo que usualmente vemos. Entonces, estos fueron considerados como parte de las plantas, pero llegó un momento que descubrieron que como no tenían clorofila, como no producían su propio alimento, entonces ellos no podían ser plantas. Entonces ahí empezó el estudio de los hongos a aumentar. Ahora, los hongos son organismos eucariotos a nivel de composición, son organismos formados por células, las células presentan un núcleo celular. Además tienen una forma de crecimiento muy interesante, forman una especie de hilos, se llaman filamentos y cada filamento recibe el nombre de hifas, y juntas todas las hifas, que parecen raíces, forman
el micelio, que es el verdadero cuerpo de los hongos. Son organismos heterótrofos, ellos no producen su propio alimento, entonces dependen de otros organismos para poder sobrevivir, para poder alimentarse. Y algo que tienen característico los hongos es que sus células tienen una pared celular de quitina. Recuerden que la pared celular, ¿se acuerdan allá en la escuela? Que no son de naturales, que son de otras áreas. Que la pared celular se encontraba en las células vegetales y que por eso, ¿verdad? La pared celular de las plantas nos permite tener la madera, ¿verdad? Porque es una pared dura de celulosa, pero las paredes de los hongos son de quitina, que es un material similar al que forma las uñas de nosotros, ¿verdad? Nuestras uñas están formadas de quitina. Entonces, las células, ¿verdad? La estructura celular de los hongos está formada por quitina principalmente y también puede presentar celulosa. Y bueno, lo demás es un poquito más técnico, lo vamos a saltar por el momento porque vamos a avanzar de una forma un poquito suavecita. Ahora, ¿cómo son los hongos? Ya vimos las estructuras, los dibujitos animados que tienen esa forma como de sombrero, y si ustedes se fijaron, todos los que estaban ahí eran esos hongos rojos con escamitas blancas, como el honguito que nos está acompañando en esta presentación. Pero los hongos realmente son como esta red de hilos que se expande, no sé, ahora sí con el puntero, que se expande de forma radial, es decir, que se expande desde donde nace hacia todas las direcciones que puede, generalmente en un medio nutritivo. Ese medio nutritivo puede ser hoja seca, puede ser un tronco, o puede ser el sándwich que olvidaron en la nevera hace una semana, o el que está todavía en las panitas, ¿verdad? Entonces este hongo va creciendo, se va expandiendo de forma radial. Entonces esos son los filamentos, cada uno de estos hilitos es la hifa, juntas las hifas forman el micelio, y esto realmente es el cuerpo del hongo. No lo podemos ver, pero este es el cuerpo real del hongo. Lo que nosotros logramos ver es esta estructura que está aquí. Esta estructura es el cuerpo fructífero, es la parte reproductiva del hongo. Es la parte, como cuando hablamos de un árbol de mango, entonces estamos hablando de que el árbol de mango produce mangos. Entonces arrancamos el fruto y dejamos el árbol. En el caso de los hongos, el micelio es el organismo y el fruto es este que recibe el nombre de cuerpo fructífero o carpóforo. Ahora, la forma, ¿verdad? Va a ser diferente. Vamos a tener hongos que son unicelulares y hongos que son pluricelulares. Es posible que nosotros veamos en nuestras casas hongos que están contaminando nuestros alimentos, ¿verdad? Contaminando es que ellos cumplen un papel de degradación de nutrientes o de materia orgánica. Entonces, van a estar cuando los alimentos llevan mucho tiempo y que llega el momento de descomposición, por decirlo así. Entonces los hongos vienen, lo atacan, ¿verdad? Y los hongos aprovechan todos los nutrientes, liberan algunos al medio o todos al medio, y cuando ya han absorbido suficientes, entonces se reproducen. Vamos a ver esos pelitos en el pan, ¿verdad? En el pan o en las frutas, que son los esporangios que contienen las esporas. Las esporas son estructuras como, no son semillas, pero cumplen una función similar. Las esporas son muy pequeñas y cuando llegan a un medio parecido, entonces germina y producen su propio micelio, ¿verdad? Germina una hifa inicial y luego se expande por toda el sustrato. Ahora, lo que más logramos ver, o lo que más nos llama la atención en ocasiones son los macrohongos. Los macrohongos son especies que forman estructuras que llevan las esporas, ¿verdad? Que son los basidiocarpos, y que son de gran tamaño, es decir, que los podemos ver a simple vista, porque aunque en el Rhizopus, en el modo del pan, vamos a ver esos pelitos, nosotros no podemos apreciar de todas estas estructuras. Sí podemos ver los puntitos negros en los pelitos que salen, pero no vamos a verlos como estos. Estos pueden medir, pueden tener una longitud muy grande, como los macrolepiotas, o este, por ejemplo, tendría unos 40 o 50 centímetros de alto, ¿verdad? Y un sombrero bastante amplio.
También vamos a tener algunos que tienen forma decoral y unos que no tienen una forma específica definida, ¿verdad? Entonces, estos hongos, los 3 que les estoy mostrando, los hemos observado en el Parque Nacional La Tigra. Este corresponde a ese hongo que vemos en las caricaturas, el que sale en Mario Bros, es la manita muscaria, es un hongo tóxico, ¿verdad? No, si ustedes lo miran, no lo vayan a... No los molesten, ya vamos a hablar de las funciones que cumplen y los cuidados que debemos tener. Pero los hongos, hay hongos que son muy venenosos, ¿verdad? Que causan la muerte de las personas que los llegan a ingerir. Entonces hay que ser muy prudentes y responsables con el consumo de estos. Y bueno, estos cuerpos fructíferos, ¿verdad? Son los que contienen las esporas y que permiten la dispersión. Una vez que pasa la etapa de reproducción, se pierde el fruto, se degrada, pero el micelio continúa en el sustrato. Ahora, hablando un poquito de la ecología de los hongos participan tanto en la dinámica, en la estabilidad y el funcionamiento de los ecosistemas y contribuyen grandemente a determinar la biodiversidad de flora y de fauna que habita en cada zona local. Resulta que son, al ser organismos heterótrofos, es decir, que necesitan de otros para alimentarse, establecen relaciones que pueden ser positivas o negativas con otros organismos, dependiendo de cómo se vean. Entonces pueden ser comensales, pueden tener una relación simbiótica o pueden ser de depredación, o pueden ser parásitos. Ahora, los hongos en su desarrollo y en sus actividades biológicas regulan procesos que favorecen al medio ambiente y estos procesos que favorecen al ambiente son considerados como servicios ecosistémicos. Y ahí es donde vamos a dar un poquito de énfasis en esta tarde, porque estamos hablando de cuál es la importancia de estos organismos. Ahora, si no conocemos lo de los servicios ecosistémicos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, define los servicios ecosistémicos como aquellos beneficios que la naturaleza provee a la sociedad y que son importantes para el ser humano para poder sobrevivir. Y entre estos vamos a tener la facilitación de nutrientes, asistencia a la producción primaria, vamos a tener los hongos en la red alimentaria, en la regulación de poblaciones y comunidades y también una interacción de los hongos con las actividades de los seres humanos. Hablando un poquito a detalle, la facilitación de nutrientes. Los hongos forman o participan en la formación de los suelos. Recuerden que el suelo es un recurso muy deseado en la naturaleza, entonces no es como a cualquier tierra la van a tomar y va a ser, la van a utilizar para su jardín o algo parecido. Recuerden que los suelos tardan muchos años en formarse, miles de años en formarse, y que tienen características específicas de la zona. Entonces, los suelos también, en la formación de los suelos participan los hongos, y resulta que los líquenes, no sé si alguna vez ustedes vieron en las rocas o en los árboles, como manchas de pintura. Yo una vez le di una clase a unos estudiantes y pensaban que los líquenes eran como manchas de pintura en los árboles o en las rocas. Estos líquenes producen ácidos que alteran la química de la roca y que esa alteración hace que liberen los nutrientes. Recuerden que las rocas tienen una composición mineral que es importante en el medio ambiente. Entonces los líquenes hacen que se liberen esos minerales y que permitan que se integren al suelo de esa región. Además, los hongos participan en la descomposición orgánica, no solo de los vegetales, también en la descomposición orgánica de los animales. Todos los seres vivos tenemos algo que se llama hongos residentes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos bañamos y todos siempre van a estar ahí. Hongos que están cerca de nosotros, que están ahí y que no nos hacen daño, que más bien hasta cierto punto protegen, porque ellos están esperando el momento propicio para atacar. Entonces, cuando las personas bajan sus defensas, tienden a enfermarse con más frecuencia por este tipo de agentes patógenos. Entonces, lo mismo con las plantas. Entonces, una planta, llegan las esporas, se quedan ahí, son residentes,
no atacan mientras la salud de la planta esté bien, pero media vez baja la defensa de la planta, entonces atacan y empiezan el proceso de descomposición, inclusive antes de la muerte de este organismo. Ahora, la importancia de la descomposición de la materia orgánica es que todos los nutrientes, todas las moléculas que forman a esa materia, entonces son devueltas a la naturaleza, llegan al suelo, forman parte del suelo, el suelo se fertiliza y puede ser aprovechado por las plantas para generar nuevos frutos, nuevos alimentos, nuevas moléculas estructurales para los organismos. Y también los hongos participan en la redistribución de nutrientes. Resulta que los hongos tienen un crecimiento indeterminado, es decir, que no tiene límite. Entonces ellos se pueden ir expandiendo, expandiendo, expandiendo en busca de alimento. Entonces, para poder sobrevivir, llegan a las zonas de alimento y hacen una especie de tránsito de nutrientes de las zonas donde hay mayor cantidad hacia donde hay menor cantidad de nutrientes. Entonces, en el proceso van fertilizando o van repartiendo nuevamente los nutrientes al ambiente. Como dato curioso, ¿verdad? El hongo más extenso en el mundo, al menos hasta el que se ha descubierto hasta ahora, se encuentra en Oregon, en Estados Unidos, y tiene un área de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. Se estima que este hongo tiene aproximadamente entre 2.000 y 8.000 años de antigüedad. Ese es el hongo más extenso descubierto hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, facilita la distribución de nutrientes en ese bosque, ¿verdad? Entonces contribuye. Vamos a ver que también existen otras ventajas de esas conexiones en la siguiente actividad. Ahora, si tienen curiosidad y les llama la atención, pueden investigar acerca de este hongo. La especie es Armilia ostoya, y entonces van a conocer un poquito de cómo es y dónde se encuentra, ¿verdad? Entonces esa es la facilitación de nutrientes. Ahora, otro servicio ecosistémico es una asistencia directa a la producción primaria. Los productores primarios son las plantas y las algas, ¿verdad? Esos organismos fotosintéticos. En el caso de las plantas, cuando las plantas poblaron la tierra, recibieron ayudas de los hongos. Entonces existen relaciones muy fuertes entre plantas y hongos. Unas relaciones al punto que el 90% de las plantas terrestres están conectadas con una o más especies de hongos para poder sobrevivir. ¿Y cuál es la importancia? Una es lo que habíamos visto anteriormente, la facilitación de nutrientes, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar. Pero también existen asociaciones directas entre la raíz de las plantas y los hongos. Estas asociaciones se llaman micorrizas. Y las micorrizas permiten una eficiencia de la absorción de nutrientes para las plantas. Vamos a ver, este es una plántula que acaba de germinar, y vamos a ver que sus raíces están envueltas por una capa de micelio. Entonces, este micelio forma esa rizósfera, ¿verdad? Que también vamos a encontrar bacterias, pero que el hongo protege a la planta de agentes patógenos, le proporciona nutrientes, facilita la absorción de nitrógeno y otros materiales que son necesarios para su crecimiento, y permite que esa planta crezca con mayor eficiencia y con mejor salud, ¿verdad? Se hace más resistente. Además, la red del micelio permite que una planta madre, por decirlo así, o sea, es decir, un árbol que produce sus frutos, libera sus semillas, las semillas si caen cerca de la planta madre, las raíces se conectan a la red micelial de la madre y permiten estas conexiones. Esto asegura la sobrevivencia de la plántula, y la planta madre le permite mandar información y nutrientes hacia las plantas hijas. De forma que está de alguna forma, a ver, ¿cómo sería? Está protegiendo a la plántula, ¿verdad? A la plantita. Entonces, facilita ese crecimiento, ese desarrollo y la recuperación de los bosques.
Además, esta red permite que si una planta es atacada por alguna enfermedad, manda información a través de las redes hacia las plantas que están conectadas y estas se preparan químicamente a nivel de moléculas de hormonas para poder enfrentar al agente patógeno. Y como habíamos comentado, ¿verdad? Entonces, participan en la defensa de patógenos de esa forma, atacándolos a los organismos que quieran entrar a la raíz y mandando información entre ellas para poder preparar a sus compañeras, a sus hermanas que están conectados a la misma red. Lo que les comentaba del hongo en Oregón es que todos los árboles, todo el bosque en esos 10 kilómetros cuadrados está conectado entre sí a través de la red micelial. Ahora, existen plantas que no tienen clorofila. Recuerden que las plantas generalmente tienen clorofila porque son las fotosintéticas, absorben la luz del sol y producen azúcar. Pero tenemos algunos grupos que no tienen clorofila y dependen de su relación con los hongos. Entonces, este es el caso de la planta, vamos a ver, es del grupo Ericales, ¿verdad? Monotropa uniflora, lo encontramos en el Parque Nacional La Tigra, son unas florcitas rojas, emergen así del suelo. Esta foto fue tomada por la licenciada Vivian Estrada y nos la compartió para la actividad de esta tarde. Entonces, esta planta no produce su alimento, sino que depende del hongo para absorber los nutrientes. Ahora, también vamos a encontrar, que creo que digo ahora, los hongos los vamos a encontrar en la red alimentaria. Son la base de la alimentación de muchos organismos, algunos hongos que son comestibles, ustedes van a encontrarlos llenos de larvas de algunos insectos, o vamos a encontrar algunos moluscos como caracoles que se están alimentando de ellos. Pero aparte de ser como alimento, también permiten la degradación de la materia y la incorporación de los nutrientes al suelo. Otra cosa importante es que regulan las poblaciones y comunidades. La imagen que les muestro aquí es un hongo que normalmente le llaman hormiga zombie. Resulta que el hongo ataca a los insectos y toma control, no los mata, sino que toma control como de su cerebro, por eso le llaman zombie, y controla todos los movimientos que hace el insecto. Al punto de que cuando ella se va alimentando de su cuerpo, de la hormiga o del insecto, pero no lo mata del todo. El animal lo van a ver que está parcialmente mutilado, que le falta una parte de su abdomen o de su cuerpo, y él sigue caminando y sigue caminando. Y es porque el hongo lo está controlando. Cuando ya la hormiga o el insecto no tiene nutrientes, entonces el hongo lo lleva hacia una parte alta, una hoja, ensarta las mandíbulas en la hoja, finalmente el organismo muere, pero de él emerge el cuerpo fructífero del hongo. Este esparce las esporas, infecta a otros insectos y continúa el ciclo, el proceso. Otro caso interesante en la regulación de poblaciones, bueno, ¿por qué la regulación de poblaciones? Porque generalmente estos hongos afectan cuando hay una alta densidad, cuando hay demasiados organismos de un grupo, de una especie, en un área determinada. Entonces, en los monocultivos, por ejemplo, tienen que estar peleando continuamente por la aparición de hongos que atacan sus cultivos. Pero la función es importante porque un exceso de una población altera el ecosistema y se desestabiliza todo. Todos los recursos se afectan y es ahí donde los hongos participan. Además, en algunos lugares se utilizan los hongos para reducir el número de plagas, ¿verdad? Insectos que van y se alimentan de las plantas, de los cultivos. Pero también afectan de otra forma. Por ejemplo, alteran los ciclos reproductores, es decir, evitan la reproducción de esos organismos o directamente los matan. Hay un caso de unos hongos que atacan a las que cantan en el verano, las
charras, no sé cómo le dicen en esta región, y lo que hacen es que atacan y destruyen los órganos sexuales. Pero ese organismo presenta una actividad sexual muy alta, pero no es con el fin de reproducirse él, sino que cuando ese organismo anda en el ambiente, busca otros insectos, trata como de aparearse de ellos, pero en el proceso lo que está haciendo es esparciéndoles a ellos las esporas del hongo. Entonces, eso hace que el hongo se reproduzca, pero disminuye la fecundación del insecto, de las cigarras. Entonces, contribuye. Tanto en plantas y animales, los hongos son controladores y reguladores de la población. Y bueno, también los hongos participan en las actividades humanas. En las actividades humanas de diferentes formas. Resulta que los hongos pueden contribuir en la bioremediación de contaminantes. Contaminación por plomo, contaminación por plástico, por petróleo, inclusive encontramos hongos que facilitan la degradación de materia orgánica como heces fecales o cosas así que pueden alterar, o pigmentos de esos tintes que se utilizan en la industria. Entonces los hongos los pueden destruir. En el caso de la radiación, los hongos la pueden retener en los cuerpos fructíferos lo pueden almacenar, y una de las ideas es que ustedes, una vez que están los cuerpos fructíferos, los colectan y los guardan en un lugar seguro. Entonces permite que el medio ambiente mejore sus condiciones. También con los contaminantes de metales pesados, como el plomo, y los almacenan en sus cuerpos fructíferos y facilitan la liberación del ambiente de esos contaminantes. El problema es que muchos de estos hongos, ¿verdad? Cuando las personas las conocen y las utilizan para el consumo humano como alimento, pueden ingerir exceso de metales pesados y contaminarse por eso. Entonces hay que ser responsables en ese tema. Otra cosa importante es que los hongos forman parte de la materia prima. En la industria, tanto en la medicina, tanto en la parte de los vinos, en la industria en general. Entonces, recordemos uno de los medicamentos más importantes que se han descubierto en la historia, que es la penicilina, que fue descubierta por Alexander Fleming en 1928, que la encontró en un pan mohoso, ¿verdad? Los egipcios ya utilizaban el pan mohoso como para usar, para curar heridas, y él, Alexander Fleming, la logró utilizar para curar infecciones, ¿verdad? Son propiedades de los hongos que evitan la competencia con bacterias u otros organismos que les puedan alterar su recurso. Entonces, la penicilina es uno de los medicamentos que ha salvado muchas vidas. Además, actualmente se están utilizando los hongos para crear, por ejemplo, un cuero. Este es como un cuero sintético hecho a base de hongos. También el micelio se utiliza para hacer como muebles o estructuras que sean biodegradables, y algunos lo llaman el nuevo plástico. ¿Por qué? Porque es un material fuerte que no va a dañar el ambiente, porque al final forma parte de la naturaleza. Y otra cosa importante es que los hongos son formadores de cultura. México, Guatemala y Honduras tienen, y El Salvador también tienen poblaciones que a través de los años han pasado esa cultura de los hongos en generaciones para formar parte de ellos. Entonces vamos a tener aquí en Intibucá y La Esperanza, también en algunos lugares de Santa Rosa y Ocotepeque, poblaciones que tienen su festival o que tienen esa parte de ellos, ¿verdad? De su cultura, a los hongos. Entonces, tenemos el festival de el vino y el chorro, el vino y el chorro, aquí en la Intibucá, en La Esperanza. Les invito a que lo busquen, y puedan seguirlo, ¿verdad? Porque forman parte de la cultura de nuestro país. Otras cosas importantes, quizás les despierte como cierta curiosidad la parte de el Psilocybes cubensis, que es un hongo alucinógeno, que
que la gente suele encontrar en materia fecal. Esos hongos hay que tener cuidado con ellos, ¿verdad? No todo lo que nace en la materia fecal es el Psilocybes cubensis. Hay hongos que son muy tóxicos, muy venenosos. Ya hemos tenido casos en Honduras de personas que mueren por el consumo inadecuado de estos organismos, porque el problema con los hongos es que se parecen muchos entre unos y otros y es bien difícil identificarlos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tiene la joven en la imagen son amanitas cesárea, que es el choro rojo que se consume principalmente ahí en esa zona. Pero en la manita muscaria que habíamos visto al inicio de la presentación se parece mucho a él. Entonces, la diferencia es que la manita muscaria es venenoso, es tóxico, y este es comestible. De hecho, es uno de los más apreciados en la parte culinaria. Bien, pero no quiero profundizar en eso, porque hay mucho más para descubrir en la parte de la medicina. Por ejemplo, algunas sustancias que producen los hongos está siendo utilizada para tratar la depresión y algunos problemas como ansiedad, porque tienen la capacidad de reestructurar algunas conexiones cerebrales y, bueno, algunas ideas en general. Esto solo es una mirada al mundo de los hongos, pero les dejo la idea de que puedan ir y descubrir. Y me gusta esta frase del escritor Merlin Sheldrake, que dice que ha llegado la hora de descubrir el oculto y fascinante mundo de los hongos, porque son formas de vida extrañas y maravillosas que nos obligan a repensar el funcionamiento de la vida. Entonces, eso es todo por mi parte, y no sé si alguien desea hacer alguna consulta. ¿Me escuchan? Siguen conmigo. Sí, compañera, la compañera Gracias. Cintia. Listo, gracias. Muchas gracias, Magíster Karen Enamorado, por este tiempo de aprendizaje. Sí, efectivamente hemos colectado del chat algunas preguntas y algunos comentarios hechos por los participantes referentes al tema. Algunas usted las fue aclarando a medida fue desarrollando su presentación, pero las que no, vamos a compartírselas para que nos pueda ayudar a darle respuesta. Una de las preguntas dice: he escuchado que cuando una fruta o verdura tiene hongos solo en una parte, es correcto quitarle la parte mala y comerla sin ningún problema. ¿Es eso cierto? Bueno, vimos cómo el micelio se expande de forma radial, ¿verdad? Entonces, en el medio, yo sugeriría que es mejor no consumirlo, ¿verdad? El micelio se puede expandir, no lo vamos a ver, y de que lo comamos. No es que el hongo de la fruta nos vaya a envenenar exactamente, pero sí pueden producir infecciones gastrointestinales, ¿verdad? Entonces es preferible no. La fruta es mejor comerla fresca, la fruta y la verdura. Igual que los plátanos, no sé si han notado que el plátano cuando está negro tiene más azúcares, y eso es porque los hongos que lo están atacando están liberando esos azúcares al medio. Entonces, no es que nos hace daño el plátano de esa forma, ¿verdad? El micelio muere cuando lo cocinamos, pero es preferible que no, ¿verdad? En mi opinión, ¿verdad? Puede ser que otras personas puedan decir Excelente. algo diferente. Gracias. Espero que le haya quedado claro al estudiante. La siguiente pregunta dice: si el polvo gris que le sale a los hongos es el micelio, como se nos habló de la estructura. Sí, el polvo gris que sale en realidad son las esporas, ¿verdad? Son las esporas. Nosotros no lo podemos ver porque son microscópicas, son muy chiquititas, pero en conjunto se ve así, ¿verdad? Como un polvo. Lo que nos puede causar es lo mismo, ¿verdad? Si los inhalamos, porque no sé si ustedes vieron alguna vez un video que sale que están tirando unas mandarinas y sale ese polvo. Entonces nos puede quizás alguna alergia, o al igual que como cuando lo consumen, que pueda producir una infección gastrointestinal. En el caso de eso, ¿verdad? Que afectan a la fruta. Ok.
Otra de las preguntas dice, ¿qué es la clorofila? Ajá. Que usted mencionó la... ¿Qué es la clorofila? Sí. Ah, ok. La clorofila es un pigmento que le da el color verde a las plantas y se especializa en absorber la luz del sol para poder realizar el proceso de fabricación de azúcares a partir del CO2. ¿Verdad? Entonces, como es este pigmentito verde y es ese proceso de síntesis de azúcares, los hongos no lo realizan, ¿verdad? Solo lo realizan las plantas, las algas y algunas bacterias fotosintéticas. Excelente. Otra de las preguntas dice, ¿los hongos que no son comestibles causan algún daño a la tierra? Cada hongo cumple una función, un papel y una función. No porque usted no se los pueda comer significa que los tiene que cortar, que los tiene que arrancar. De hecho, los hongos son como muy especializados en lo que consumen y el problema es que los seres humanos no debemos venir y comernos cualquier hongo que encontremos, sino que debemos ser responsables con eso. Los hongos están ahí cumpliendo su papel, su función, hay que respetarlos, hay que protegerlos, porque benefician, ya vieron, todos los beneficios que generan a las sociedades humanas. Entonces son un recurso muy importante que sabemos muy poco de ellos. Estamos en un proceso de aprendizaje, este es un mecanismo de socialización para conocerlos, para despertar la curiosidad, pero la idea es que ustedes los respeten, porque así como ven un animal, como ven una planta, también el hongo merece cumplir su función tranquilo, ¿verdad? Entonces, lo importante es, si usted no lo conoce, no lo consuma. ¿Por qué? Porque las poblaciones que consumen hongos, que son micófagas, han aprendido eso por las malas, a ensayo y error. Y esos conocimientos se los transfieren de las mamás a sus hijas, ¿verdad? Y van aprendiendo eso. Pero si usted no los conoce y se los come, entonces puede generar un envenenamiento y una posible muerte. Tenemos hongos muy venenosos en Honduras, ¿verdad? Entonces ya hemos tenido casos, les comentaba, de familias enteras que han muerto por el consumo equivocado de los hongos. Muchas gracias, Magíster. Hay muchas preguntas. Una de ellas dice que en Netflix hay una serie llamada ¿Cómo cambiar tu mente? Y se refiere a una sustancia que proviene de los hongos y que ayuda en la salud mental. Entonces, ¿sí ha escuchado usted esa serie? Sí, hay convenciones completas, investigaciones en relación a la psilocibina. La psilocibina es un metabolito producido por los hongos Psilocybes cubensis, ¿verdad? Que es el que utilizan para fines recreativos, lo vamos a mencionar así. Pero recuerden que cada persona responde metabólicamente a esa sustancia de forma diferente. Entonces, el hongo causa cambios a nivel de la mente humana. Entonces, se ha estado estudiando el psilocibes con el fin de tratar la ansiedad y la depresión, pero también el consumo incorrecto ha producido como esquizofrenia. No sé si el término sería esquizofrenia, pero recuerden que altera la percepción de la realidad. Entonces, algunos comentarios que he leído así es que algunos pacientes psiquiátricos están en una especie de alucinación continua por el consumo de estas sustancias. Entonces, a nivel médico sí se está estudiando, es una sustancia con mucho potencial médico, pero recuerden que hay que hacer las cosas con responsabilidad, ¿verdad? Si el médico, como está en investigación, posiblemente a futuro eso vaya a ayudarles. Gracias. Un participante nos dice... Ajá, sí, dígame, un participante nos dice que se quedó con la duda de cómo los hongos están presentes en los vinos. Ah, ok. Bueno, hay una historia, ¿recuerdan cómo se hacía el vino antes? El vino en las películas de antes dicen que hacían un baile sobre las uvas y eran supuestamente doncellas
con sus pies descalzos que presionaban las uvas y entonces el vino salía y lo ponían a fermentar. Entonces, los hongos que tenían estas personas en sus pies, ¿verdad? En su cuerpo, le daban un sabor característico al vino en el proceso de fermentación. Es entonces que le daban esas cualidades, ¿verdad? Recuerden que el alcohol, el vino lleva un tiempo para poder fermentarse. Entonces, ahora ya no se hace así, sino que se cultivan las cepas de los hongos y se inoculan o se siembran en las sustancias y permiten el proceso de fermentación. También tenemos un hongo que nosotros utilizamos comúnmente, es el fermipan, el que le agregamos al pan, a la masa, ¿verdad? Para las baleadas, para la pizza. Esas son levaduras, es un hongo, el Saccharomyces, que permite la fermentación. ¿Qué es lo que hace? El hongo se alimenta de azúcares y empieza a emitir CO2. Entonces ese CO2, que es un gas, hace que la masa se infle, ¿verdad? Si no le ponen levadura, el pan no sube, como dicen nuestras abuelitas, pero con la levadura se sube. Entonces, cuando entra el horno, esas levaduras mueren, ¿verdad? Por el calor, pero dejan unas burbujas, un base de aire, que cuando ustedes cortan el pan, entonces se compone. Sí. Entonces nosotros usamos las levaduras a diario. Las levaduras, los hongos, ¿verdad? A diario. En la cerveza también se utiliza la Saccharomyces cerevisiae para la fermentación y en otras bebidas que son parte de nuestra cultura. No sé si hay alguna otra pregunta. Sin duda alguna muy interesante. Hay muchísimas preguntas, hay muchas curiosidades en los participantes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos a hacer una última. Y dice este estudiante, ¿cómo puedo identificar que un hongo es comestible? Ok. Lo mejor sería que lo compraran a una persona que lo cultiva. Si usted no sabe de hongos, si usted no ha crecido en esa cultura de hongos, no consuma hongos silvestres. En la actualidad hay muchas personas que se dedican al cultivo de hongos, principalmente el hongo ostra, ¿verdad? Que es Pleurotus ostratus. Lo venden tanto en los supermercados, lo venden en tiendas, en internet. Y bueno, y si quiere degustarlo, también puede ir al Festival del Vino y el Choro en Intibucá, donde personas que tienen muchos años de experiencia en la recolecta y consumo de estos hongos le pueden asesorar. No lo hagan solos, no hagan eso solos, siempre busquen ayuda de un especialista y si no, prefieran comprar los que ya les venden en los centros de dicho. Excelente. Muchísimas gracias, Magíster Karen Yulisa Enamorado, por aclarar estas dudas resultantes de la conferencia y por compartir con nosotros sus conocimientos y su tiempo. Estamos seguros que este tiempo de aprendizaje será muy provechoso para todos nosotros. Ha sido un honor poder contar con su presencia en esta tarde y en esta primera actividad de la Semana de Cátedra de la Tierra, y esperamos contar con su presencia para futuros eventos. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz tarde. Los esperamos en la actividad del día de mañana.